Bien, mire, la fuerte contracción económica causada por el gran confinamiento y cierre parcial de muy diversas actividades económicas parece haber concluido. Sin embargo, las empresas formales organizadas en muy diversas actividades requieren volver a articular la política empresarial con la política pública para operar en condiciones inéditas de seguridad sanitaria, seguridad pública, seguridad jurídica, que les permita mantener la productividad y la competitividad. Por ello es que el diálogo y acuerdos entre gobiernos, empresas y sociedad beneficia a trabajadores, sindicatos y sobre todo la recuperación de la inversión. Aspectos que se han propuesto a nivel de un gran acuerdo nacional, por ejemplo, entre las centrales empresariales como Coparmex, Canacintra, Concanaco, el Consejo Coordinador Empresarial, al gobierno federal, y no se ha logrado mucho con respecto a un gran acuerdo nacional que impulse la recuperación económica, no necesariamente con incentivos como son a lo que más se niega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y las organizaciones empresariales como la del Estado de México, el Consejo Coordinador Empresarial, que preside la maestra Laura González Hernández, es con quien vamos a dialogar esta tarde para conocer en el Estado de México qué está ocurriendo en esta rearticulación entre el tejido empresarial y obviamente la política gubernamental. Muchas gracias, muy buenas tardes, Laura. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo con mucho gusto. Gracias, Laura. Bueno, pues aquí en una ocasión anterior nos hiciste saber lo que estaba ocurriendo en materia de seguridad sanitaria para reabrir, obviamente, todo el aparato productivo en el Estado de México. Y ahora nos venimos entrando con buenas noticias de que se está rearticulando esta relación con el gobierno estatal y obviamente algunos gobiernos municipales. ¿Nos puedes compartir cómo va esto? Bien, pues esto es parte del camino que nos llevará, esperemos, en muy poco tiempo al inicio de la recuperación económica. No nos olvidemos que a partir de inicios de este año, lo que estamos viviendo es una reapertura gradual después de todo un año que pasamos realmente bajo condiciones adversas a causa de la pandemia, a causa de una crisis económica que ya venía transcurriendo de tiempo atrás. Sin embargo, es momento ya de iniciar, aún cuando estamos en medio de un tercer repunte que estamos viviendo en este país y en otras partes del mundo, ya están en otras etapas más avanzadas de repuntes y de intentos de recuperación. En el Estado de México y en México en general, lo que está ocurriendo es que tiene que haber una necesaria comunicación para lograr la recuperación. Jamás veremos una total recuperación económica si no hay un diálogo, una estrategia y políticas públicas conjuntas encaminadas a recuperar lo perdido. Hemos perdido inversión, hemos perdido empleos, hemos perdido un tanto de estabilidad económica, porque no nos olvidemos que cualquier impacto en los empleos y en la economía de una región siempre va a impactar en términos sociales a través de la seguridad. Así que es un momento muy complicado, pero en el que estamos manos a la obra. ¿Qué ocurre? Estamos en una transición post-electoral hacia la entrada de nuevos alcaldes en el Estado de México, hacia la entrada de los legisladores locales que inician ya en pocos días. Lo mismo, la legislatura federal se renueva y además iniciamos también ya en muy pocos días el último tramo de la administración estatal, el último tercio. Esto obliga necesariamente a reconducir los esfuerzos, a observar qué tenemos de frente, qué tenemos por solucionar, porque finalmente esto no se esperaba. Adicional al terremoto del 2017, llega esta pandemia y obligadamente estamos observando cómo podemos retomar el camino que ya teníamos trazado y que por temas de pandemia definitivamente hubo que adaptar todo, absolutamente todo, hacia el reinicio de muchas actividades. No olvidemos que se perdieron empresas, que otras están intentando
recuperarse, volver a iniciar actividades, y entre todo esto se tiene que diseñar un plan agresivo, yo lo denomino así, de recuperación. Es el momento que todos los gobiernos, primero de países, luego de estados, y de esos estados la economía a su mínima expresión deben de volcarse en encontrar el camino a través de las facilidades, a través de los incentivos y a través de absolutamente todas las estrategias que permitan recuperar ingresos para las empresas, porque pues no olvidemos que nuestra economía se basa en la microempresa y en el autoconsumo. Entonces, básicamente es el momento en el que nos encontramos. Sí, Laura, hemos sabido que ha habido justamente reuniones con la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Desarrollo Económico, pero llama mucho mi atención justamente en lo que mencionas, el buscar en el relevo legislativo, pues obviamente condiciones que recuperen la competitividad de nuestro Estado de México. Y tú nos habías compartido justamente hace algunas semanas de que traen preparada una propuesta en materia de competitividad. ¿Pudieras recuperar un poco y actualizarnos cómo va esa agenda? Bueno, pues esto es de lo más importante que yo quiero compartirles. Queremos recuperar la competitividad y lograr sostenerla al mediano y al largo plazo. Esto no es fácil, es la economía del Estado de México, implica el mayor número de empresas, a la mayor fuerza laboral de este país, y además estamos compitiendo no solamente contra otros estados, sino con países por traer inversiones, por generar empleos. Hoy los estados, hay incluso municipios del tamaño de entidades completas en este estado que buscarían competir con otros estados y nosotros como estado con otros países para poder atraer inversiones de calidad, inversiones que traigan las mejores condiciones, los mejores salarios, que sean de largo plazo. ¿Qué necesitamos para eso? Para ser competitivos, para salirnos de esa posición número 20 que hoy ocupamos de acuerdo al INCO como entidad, y que recuperemos mucha de la inversión perdida. Necesitamos tener el mejor sistema regulatorio, la menor burocracia en el Estado de absolutamente todo el país. Necesitamos tener la capacidad de atraer capitales, de poder promover a nuestra entidad como atractiva. ¿Por qué? Porque tengamos la mejor mano de obra, porque tenemos una muy buena ubicación geográfica. Necesitamos lograr la mejor infraestructura de este país, que hemos transitado mucho hacia ello. La verdad es que vamos bien, pero el deterioro, la verdad, es lamentable. También necesitamos ser los más preparados para enfrentar crisis económicas de cualquier tipo e independientemente del origen. Ya se demostró que creo que ningún país estaba preparado para enfrentar una pandemia. Estamos preparados para otro tipo de crisis, pero no para una pandemia. Hoy ya sabemos lo que puede ocurrir, necesitamos estar preparados con seguros al desempleo, con seguros para las empresas, para que puedan subsistir el tiempo que sea necesario. También necesitamos, para poder ser muy competitivos, mayor cercanía, mayor inclusión de la sociedad, que la sociedad, los empresarios, los organismos empresariales no sean ajenos a las decisiones, no estén alejados de las políticas públicas. Necesitamos estar ahí. Por eso es que en este ejercicio nosotros vamos a llevar todas estas opciones que nos llevarán, todos estos esquemas, todo este engranaje que nos llevará hacia un estado más competitivo, hacia lo máximo, es decir, hacia las leyes. Queremos incidir en consejos consultivos a todos niveles de gobierno, pero también hacia en la legislatura, que ya hablábamos la ocasión anterior, sobre incidir, y en eso estamos, por presentar ya toda esta agenda legislativa a los nuevos coordinadores parlamentarios, incidir en la próxima constitución, si es que se va a poder reformar. Y finalmente, otro de los temas que nos va a llevar a una mejor competitividad, necesitamos cero obstáculos
a la inversión. Sí. ¿Cómo encontrar ese punto en el que la corrupción no sea un obstáculo, en el que la seguridad no sea un obstáculo, en el que el abuso de autoridad no exista, simplemente no exista? Todo eso acompañado de las mejores políticas públicas de acompañamiento al empresario, a los trabajadores, estoy segura que nos dará los elementos para poder ser un Estado competitivo. Pero para ello se necesita voluntad, voluntad de los ciudadanos y voluntad de los gobiernos, por supuesto. Finalmente, Laura, obviamente para completar este concepto de la llamada triple hélice, se requiere obviamente que los cuadros técnicos, es decir, lo proveniente de la producción académica, los egresados, se incorporen justamente a este modelo de competitividad. ¿Cómo van las conversaciones también con la academia? Hemos descubierto, doctor, un esquema muy innovador para poder acercar a todo aquel estudiante del Estado de México, y ojo, hablo desde estudiantes, la posibilidad de vivir una experiencia laboral. Lo estamos haciendo a través del modelo dual y los distintos modelos que existen para hacer prácticas, pero también necesitaríamos mucha voluntad para poder acercarles a un empleo una vez que son egresados. Estamos valorando los esquemas, estamos analizando de qué forma hay involucramiento de tal modo que existan empresas que les convenga incluso generar parte de su producción, de sus servicios dentro de las universidades. Esto ya es dar un paso muy grande y además también tenemos nosotros agremiados a las escuelas particulares, que bueno, sin excepción tenemos que acercar todos estos beneficios a todos los sectores sin importar su origen, pero apostamos porque nuestra industria, primero que nada, nuestra industria necesite emplear a nuestra mano de obra. Si nuestra mano de obra que se forma en instituciones educativas de este estado hoy la busca otra entidad, es porque tenemos muy buena mano de obra. Es porque el nivel de formación que reciben en el Estado de México es necesario en otras entidades y en otras partes del mundo. Lo que tenemos que hacer es aprovecharlo aquí y lo llevaremos igual a todos los niveles. Necesitamos que nuestra gente formada en el Estado de México se quede a trabajar en el Estado de México, produzca para el Estado de México y nos ayude a ser un Estado competitivo. Qué buenas noticias, qué buenas noticias. Laura, ha sido una conversación magnífica contigo como líder del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México. Te agradezco muchísimo la generosidad de tu tiempo y en la próxima ocasión seguramente estaremos hablando ya cuando entre la legislatura. Sí. Muy bien, yo encantada. Muchas gracias, doctor, y gracias a Mexiquense. Gracias, muy buenas tardes, Laura. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene. Sin duda que los acuerdos entre gobierno, empresas y sociedad son fundamentales para el crecimiento, la productividad y la competitividad en nuestro Estado de México y desde luego en todo el país. Antes de ir un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos sigan en Facebook y en Twitter, a MX Noticias y @Raimundo Tenorio.